los bendiga muchísimo, queridos amigos, queridos hermanos, que estamos una vez más en este precioso programa de Nueva Jerusalén. Hoy quiero hablarles de Asa y de la reforma que hizo Asa sobre Judá y también de la reforma que usted y yo podemos hacer sobre nuestra vida. Dice la preciosa palabra en Primera de Reyes capítulo 15, verso 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y él reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que su padre había hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, a lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Querido hermano y hermana, Asa, a pesar de que sus padres estaban en la idolatría, un ejemplo muy precioso que él tomó fue al rey David. Posteriormente, Asa fue un ejemplo para su hijo Josafat, que continuó la reforma. Ahora, querido hermano y hermana, la influencia de los padres sobre los hijos es muy importante. El testimonio que usted, como siervo de Dios y como hombre de Dios que está ahí en su casa, dando un ejemplo a su esposa y a sus hijos, o como madre, dando un ejemplo a sus hijos y a su esposo, por ende, es muy importante. Ese fue el ejemplo que dejó el rey David, el amar a Dios y el buscar a Dios y ser conforme al corazón de Dios. Ahora, querido hermano y hermana, dice la Biblia que en el verso 11, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Algo muy hermoso de Asa es que él decidió alejarse del pecado, alejarse de la idolatría y empezó a caminar en la ley de Dios. Dice la Biblia, por consecuencia, el verso 12, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Él prácticamente cerró estos lugares, estos antros de perdición, estos lugares, querido hermano, donde el homosexualismo estaba en Judá. Los cerró, los echó fuera. A todos aquellos que se acuestan entre varones, a todos aquellos que se acuestan entre mujeres, los echó fuera. Se deshizo de ellos. Dice la Biblia, y también la idolatría empezó a abolir todas las fiestas idolátricas. Pero algo muy importante que quiero que usted entienda es lo que nos dice el verso 13. También privó a su madre Maaca de ser reina madre. Y da la razón, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Mira, hermano y hermana, en una ocasión fuimos a visitar a una familia. Y cuando llegamos, oramos por el hijo que estaba enfermo. Y nos fijamos que en la sala había un ídolo y le dijimos a la familia, desháganse de ese ídolo. Los hijos se convirtieron a Cristo, pero la mamá no. A la siguiente semana, cuando volvimos a visitar, nos dimos cuenta que no era el mismo ídolo que ahora estaba otro ídolo. ¿Qué había ocurrido? Los hijos se deshicieron del primer ídolo. Y cuando llegó la madre, se dio un susto gigantesco. Y rápidamente corrió y compró otro ídolo. Y ahí, entre charla y chiste, dijimos, si todos los ídolos se terminaran y no hubiera ídolo para comprar, aún tuviéramos que sacar el ídolo de su corazón. Mires, tomo esta ilustración para decirle que realmente la idolatría debe ser sacada de aquí adentro del corazón. Y querido hermano y hermana, aún la madre de Asa no permitió que ella gobernara. Número uno, era parte de
de la idolatría. Se hizo un ídolo de acera y aún su corazón no estaba hacia el Señor. Solo Dios puede sacar la idolatría de nuestro corazón y sacar todo aquello donde Dios no está gobernando. Ahora, queridos hermanos, dice la Biblia en el verso 14, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Aún en Apocalipsis, las personas durante la gran tribulación, queridos hermanos, siguen buscando la idolatría, a pesar de los desastres que ocurren, de los juicios que hay. La gente sigue buscando la idolatría. Y el deber de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es seguir predicando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios lo permita. Hasta el último día de nuestras vidas. Es nuestro deber predicar la preciosa palabra. Lo que dice 2 Crónicas capítulo 15, verso 1 en adelante. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y toda Judá. Benjamín es una de las tribus que estaba juntamente con Judá. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días han estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Mira, hermano y hermana, viene la ceguera espiritual. Viene, querido hermano y hermana, un decaimiento espiritual. El Judá ni siquiera conocía quién era Dios, el verdadero Dios que los había sacado de Egipto a causa de la idolatría, a causa del pecado. Y escuche, a causa de que no se predicaba la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Hoy en día las prédicas son prácticamente muy superficiales. Las prédicas a veces van simplemente a lo que es económico, a lo que es material, pero no van a tratar la vida de uno, la vida espiritual, el compromiso con el Señor, el amor hacia Dios, el cambio que Él realmente puede hacer en nuestras vidas. Y dice la Biblia que ni siquiera se enseñaba la palabra de Dios en Judá. Y se advierte. El profeta advierte a Asa y le dice: si ustedes buscan a Jehová, lo van a encontrar. La gente dice, querido hermano y hermana, que no tenía seguridad. Quiero leer el verso 5. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de Israel. Y una gente destruía y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Queridos hermanos, es importante entender que esto mismo se vive hoy. Hoy día vemos cómo la gente asesina por unos cuantos centavos. Hoy en día vemos cómo jóvenes señoritas andan abortando y pecando simplemente por satisfacer sus placeres. No hubo seguridad, no hubo paz. Se destruían los unos a los otros. Es lo mismo que estamos viviendo hoy. Gente, personas destruyéndose el uno al otro. Y en medio de eso, Asa provoca una reforma. Él decidió buscar a Dios y él decidió aferrarse en la ley de Dios y empezó a rechazar todo lo que es la idolatría y el homosexualismo, y empezó a rechazar, querido hermano y hermana, el pecado. Quiero continuar. Dice la Biblia que él hizo algo muy importante. Está en el verso 7 y en el verso 8. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hermano y hermana, no se desanime por la maldad, no se desanime por lo que está ocurriendo aún dentro de las iglesias. No se desanime por eso. Agárrese de la palabra, aférrese en la palabra. Algo muy importante dice el verso 8: cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín,
y separó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Dos palabras muy importantes que quiero resaltar del verso 8, que fue muy importante en la reforma de la vida de Asa. La primera es, cobró ánimo. Mire, hermano y hermana, este término cobró ánimo significa se armó de valor. Se armó de valor. No dijo, ay, estamos terribles, perdidos, malas noticias, crisis. No, él se armó de valor. Y querido hermano y hermana, se aferró en la palabra y empezó a sacar toda la idolatría y el homosexualismo que había alrededor. Y otra cosa muy importante también, dice la Biblia, y separó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Querido hermano, en los primeros capítulos que hemos leído, dice la Biblia que Asa hizo lo recto delante de Dios. ¿Y a consecuencia de qué? Usted y yo tenemos un altar el día de hoy y son nuestras rodillas. Es en el lugar secreto, es en nuestra habitación donde doblamos rodillas y separamos ese altar delante de Dios, la comunión. El altar involucra adoración. El altar, querido hermano y hermana, involucra intimidad con el Dios Todopoderoso. Si usted quiere empezar una reforma en su vida, primeramente, separe ese altar, cobre ánimo, ármese de valor y busque al Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que al final ellos se comprometieron. Dice el verso, querido hermano y hermana, 12. Segunda Crónicas 15:12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y con toda su alma. Todo el pueblo empezó a seguir a Asa y se comprometieron delante de Dios a buscarlo de todo corazón y con todas sus fuerzas. Dios puede hacer algo maravilloso en usted si usted realmente decide hacer una reforma en su vida personal. Separe ese altar, busque al Señor y aférrese en la palabra, y va a venir valor de parte de Dios sobre su vida para mantenerse firme. Dios le bendiga.